Martínez me invitó a mostrar una experiencia que en realidad no ha sido solo de este año, sino que la vengo desarrollando desde hace 3 años en la asignatura que se llama Técnicas de la Vidriera y que en este caso la estoy dictando en 3 de los 4 cursos que tiene la carrera. Es importante entender el sentido que tiene la asignatura porque constituye de pronto una salida laboral importante para nuestros egresados, porque justamente pretende darles los instrumentos para que entiendan la relación entre lo que es el diseño, entre lo que es la comunicación y lo que es el mundo comercial. Estamos dentro de una economía de mercado, no podemos dejar de asumirlo y hay que prepararlos a los alumnos también para insertarse dentro de esa realidad. Entonces los propósitos que tiene la asignatura son justamente entender el valor del diseño como una herramienta competitiva, viéndolo desde un punto también incluso ético, pero los preparamos para competir. Donde es importante entender justamente los aspectos visuales en la comunicación y donde también se pretenden brindarles aportes conceptuales que los tomamos desde otras disciplinas, desde la psicología, desde la comunicación visual, que van a entender esta relación del hombre justamente con todo lo que se le promueve a través de los espacios que son de exhibición y de promoción para vender productos y servicios, que es lo que abarcaría, digamos, este mundo en el cual pretendemos insertarlo. Los contenidos se dividen en 3 grandes unidades temáticas, una primera que da los contenidos conceptuales y que de pronto tiene mucha relación con lo que pasa en la carrera de diseño gráfico, porque tenemos un montón de componentes y a veces uno piensa que bueno sería lograr articulaciones justamente con docentes y alumnos de la otra disciplina. Damos conceptos básicos y damos como eje el concepto de identidad corporativa relacionada con el diseño. La segunda unidad temática refiere ya al tema eje de la asignatura, que es el desarrollo de vidrieras, utilizando distintos tipos de técnicas, entendiendo lo que es el espacio de exhibición como espacio de comunicación, como un espacio donde no entra justamente la persona, se lo ve desde afuera, estudiamos el contexto, etcétera, etcétera, y hacemos un relevamiento de lo que pasa también en el medio, que es muy distinto de pronto a lo que uno puede ver en internet en vidrieras del primer mundo. Y por otra parte hemos decidido, esto hace varios años ya con la otra persona que compartíamos el dictado de la materia, que es Fernando Uraín, pensamos que esto de promover productos y servicios no solo se hace a través de las vidrieras, sino también a través de los stands de exposición. Entonces agregamos esa unidad y de pronto hubo un tema compartido con otras asignaturas de la carrera. Entre los objetivos aparecen objetivos pedagógicos y fundamentalmente primero enseñarles a observar y analizar, aunque estén en tercer año, para llegar después a la verdadera propuesta de diseño y montaje de vidrieras y también el diseño de estas, que obviamente se llega nada más que a nivel de maqueta. El tema de la vidriera es otro tema pendiente en la escuela Spilimbergo, porque si bien ahora contamos con unas vidrieras en la planta alta, no tienen de pronto todos los elementos para que realmente puedan hacer todas las prácticas. Además tendríamos que tener un lugar que no esté tan a la vista, porque son vidrieras que primero se hacen practicando y no son las vidrieras ya finales para dejarles puestas durante mucho tiempo. Esa es como una deuda que tiene la institución para con los docentes que damos la asignatura. ¿Cómo? Y la miro porque es la que está ahí, la representante. Y el proceso de aprendizaje siempre, por más que sea un taller, parte desde lo conceptual. Entonces se da un proceso necesario de que cada unidad temática tiene una introducción conceptual y a partir de ahí se va desarrollando todas las series de prácticas que los alumnos hacen. En el caso de las vidrieras, primero en papel hasta llegar a maquetas y vidrieras reales,
y hacemos un proceso que también les cuesta, porque los alumnos de diseño de interiores son bastante reacios a lo conceptual. Acá venimos a diseñar, como que el diseño no tiene sustento previo en el análisis de los pensamientos del diseño en distintas miradas. Los objetivos del ejercicio, que presento aquí, es fundamentalmente resolver un tema de entender el espacio, por eso trabajar la vidriera en maqueta primero. Y de trabajarlas como maquetas de estudio que inicialmente fueron ejercicios sin marcar un contenido determinado. Era pensar una vidriera y no hacer nada en papel, sino desarrollarla en un modelo. Pero ya en este último año, ya el año pasado lo empecé, este año lo reforcé más, dije, tiene que tener contenidos que a los alumnos también les sirva transferir cosas que han estudiado, y si no las han estudiado las tengan que ver de alguna manera, y que se sensibilicen en lo que hacen los diseñadores y los que hacen los artistas plásticos. Como soy docente también de historia del diseño, me preocupa mucho esa falta de transferencia justamente hacia las materias proyectuales. Parecería que las materias del área de ciencias sociales son nada más que un barniz, y que en realidad tienen que dar elementos básicos muy fuertes, y que de pronto no es una manualidad que se haga interpretando alguna cultura. Por eso aparece muy enfatizado esto de hacer ese vínculo. Obviamente lo tenía que trasladar al tema de las vidrieras, a un tema comercial. Entonces lo ideal era trabajar además con uno de los dos elementos que son el objeto de estudio de las ciencias sociales en esta carrera. Una es el espacio y la otra el equipamiento. Entonces fue pensado el ejercicio como la vidriera de una empresa de equipamiento en la cual se promocionaban productos de diseñadores reconocidos, tanto internacionales como nacionales, pero vinculados a la obra de artistas plásticos. El año pasado fue mucho más directa el proceso, sin tener que investigar demasiado, donde por ejemplo les asigné, entre muchos ejemplos, al diseñador Alejandro Sarmiento, que es un diseñador industrial nuestro, que viendo la situación de nuestro mundo de poca industria, trabaja en el tema del reciclado. Entonces sus productos aparecen como el reciclaje, y vinculado con Barbara Kluger, que es una artista y diseñadora gráfica estadounidense, que trabaja fundamentalmente con estas instalaciones, con proyecciones, que es muy contundente a través del uso que hace de la palabra para emitir mensajes sobre su visión de la sociedad actual. Entonces, las alumnas hicieron esta propuesta de vidriera, donde interpretaron la manera de comunicar que tiene Barbara Kluger, en este caso con palabras claves que hacen al tema del ambiente y la reutilización de los desperdicios. Y la figura central, Sarmiento, porque algo que no se tienen que olvidar, siempre esto se insiste mucho, es que se están vendiendo mobiliario. Entonces eso tiene que priorizarse en la vidriera. Y yo no traje las alumnas, pero traje la foto de que están contentas con su obra, ¿no? Andy Warhol, inevitable, y vincularlo con el mobiliario italiano de los 60, que es tan rico y creativo, y de pronto, dentro de las posibilidades de lo que hacía Warhol, tomaron el caso de Mick Jagger y lo vincularon con el equipamiento del diseñador Magistretti, tomando una silla nada más y trabajándolo al modo del artista plástico el espacio. Pero este año reforcé mucho más la idea, porque veía que la transferencia era como mecánica y obvia. Entonces, primero conocer más en profundidad al artista y conocer al diseñador, para luego sacar conceptos comunes que permitan entonces
lograr un mensaje y construir a partir de él el espacio. En la primera unidad temática se trabaja muchísimo con las retóricas de la imagen, entonces se trabaja con las metáforas, se trabaja con las sinécdoques, las metonimias, y bueno, y eso van utilizando diversos modos, porque es técnica libre de cómo van analizando los autores. En este caso era Frangheri, y lo ven en su totalidad, pero profundizando justamente en el tema que nos compete, en el equipamiento. El hacer, el trabajo en taller, el aprender haciendo, y el caso de dar dentro de lo que es el Art Deco, unir a Tamara de Lempicka con la diseñadora Gray, que es una de las representantes más importantes. Entonces, primero, la interpretación que ellos hacían de cada uno de los temas, y después el desarrollo en el estudio de cómo Tamara de Lempicka tomaba la estructura del espacio, cuáles son los conceptos que salen en común: modernidad, mujer cosmopolita, sombra, geometría. Son los elementos que fueron decantando conceptualmente para llegar a elaborar este tipo de propuestas, ¿no? Hacen con mucho esfuerzo las maquetitas del equipamiento también, que les lleva bastante tiempo, el mismo grupo haciendo, en este caso, la vidriera, porque eran 2 vidrieras, para tener que trabajar a la vez con 2 propuestas distintas sobre un mismo tema, que ellos mismos tuvieran que variar con el biombo que hacen. Otro grupo en otro turno desarrolló esto, tomó otro sillón y tomó una pintura donde tenía, que se llama el turbante verde. Entonces tenía 2 elementos que rescatan como importantes: el turbante y su color, y los labios rojos de los protagonistas de la escena. Entonces ahí es cuando ellos van haciendo toda la estructura de los elementos que permiten establecer esta relación entre lo que hace el artista y cómo lograr transferir eso al espacio, mostrar un equipamiento e incorporando la misma pintura, porque no necesariamente están obligados a incorporar la obra directamente del artista plástico. Y así aparece un trabajo de los que han resultado más interesantes. Los diseñadores nuestros, es importante entender lo que está pasando con el diseño del mobiliario, en este caso un grupo que trabaja en el sur, que hacen este tipo de productos que son muy reconocidos y que trabajan con todas las maderas de los bosques de Neuquén. Ellos eligen qué productos mostrar y después lo vinculamos con el grupo Uso, que es un grupo de diseñadores jujeños que rescatan tradiciones de la construcción de muebles, incluso trasladan efectos de pronto en este caso de las vestimentas de las cholas bailando el carnavalito, y hacen esa serie de asientos, o este traslado que hacen de la imagen de sus sombreros. Entonces llegan a la síntesis en sus láminas, pero a la vez a estos diseñadores, tanto los norteños como los patagónicos, los tenían que vincular ya no con artistas plásticos, sino con la gráfica precolombina del sur y del norte nuestro. Entonces hacen esta búsqueda, hacen la síntesis, porque además después el resto del curso ve los otros temas, y ese es el proceso de trabajo de las alumnas en el taller, en este caso haciendo los banquitos esos que parecen ovejas. Y así quedan las maquetas, en este caso de la gente del norte, y la propuesta de la gente de la Patagonia, por supuesto con una interpretación muy libre, y de pronto la mesa que sirve para apoyar la pava para el mate. Y otro grupo de otro turno tomó el mismo tema, esa es la vidriera con todo el cierre. Para la fotografía les sacamos el frente, y así se ve otra interpretación absolutamente distinta, y creo que con más vuelo conceptual que la anterior. La anterior era como muy directa la recreación, y en este caso la muestra de
una de las mesas del grupo de signo con un elemento clave. Decantando esto y como una reflexión. Creo que este tipo de iniciativas es fundamental para la escuela y que debe ser como el camino para realmente facilitar lo que le hace falta al establecimiento, que es integrar tanto horizontal como verticalmente, y uno lo habla de pronto de la propia carrera, pero insisto, también buscar los espacios comunes entre dos o más carreras, ¿no? Buscando que las diversas asignaturas, mejor dicho, espacios curriculares, puedan participar de experiencias comunes. Eso lleva ¿a qué? A tener que revisar y ajustar los contenidos básicos. Nosotros estamos con un plan que no se lo ha revisado, que se ha empezado ahora, pero que necesita una decantación porque fue una transformación que estuvo teñida y de muchos cuestiones, no teñidas, sino obligada de pronto a preservar fuentes de trabajo, a mantener materias en determinado nivel, las equivalentes que dictaban los mismos profesores, y de pronto es hora ya de ajustar eso que hicimos con un plan que tenía que ser una transición. Amerita que en esta etapa del siglo XXI realmente hagamos un nuevo ajuste, ¿no? Y sobre todo que todos conozcamos los enfoques, que todos conozcamos un poco los temas, los ejes conceptuales con que trabajan los otros colegas para realmente cumplir fundamentalmente con los alumnos y con los objetivos de la carrera. Nos pasa a los que estamos en más de un turno que de pronto vemos situaciones absolutamente diferentes en cada turno en materias similares cuando las dictan distintos docentes y los alumnos vienen a consultar. Entonces es fundamental precisar el rol de cada asignatura dentro de la carrera, donde hay que trabajar en función del profesional que uno quiere formar y fundamentalmente definiendo las competencias a adquirir. Hay que hablar de competencias y hay que trabajar entonces en función de eso, determinando los alcances y las profundidades que tienen que tomarse los temas que nosotros vayamos abordando, y esto de alternativas de vinculación incluso con las asignaturas del nivel. No pueden ser compartimentos estancos y que de pronto a veces haya demandas que no se responden en materia. Eso no lo vimos, eso no lo sabemos hacer, no saben dibujar, no saben interpretar. Disculpen que esté tan negativa hoy, pero no saben entender el espacio. Hay que elaborar un glosario básico, que no quiere decir que nosotros con esto estemos simplificando. Un glosario que nos sirva como referente y que después se den las interpretaciones de acuerdo a las miradas disciplinares. Pero sí tenemos que saber que tenemos que tener una base en común, es fundamental. Y en el caso particular de diseño de interiores, la necesidad de integrar todas las áreas de conocimiento al proyecto final. Porque los alumnos vienen y nos consultan, aunque no formemos parte. Y se generan muchos conflictos. Y tiene que haber objetivos particulares muy claros de la propuesta a desarrollar con los ejes temáticos. Puse arquitectura o diseño industrial porque trabajé con los mismos elementos en la facultad. Y que los ejes temáticos curriculares tienen que de pronto salir de una discusión, pero no de mirar lo que yo enseño, sino realmente de tener en cuenta a quién estoy formando, porque eso es fundamental. Entonces, los tiempos y los roles asignados a los docentes, las estrategias de trabajo y los criterios de evaluación integral. ¿Por qué? Porque si uno no fija algo claro
desde el equipo docente, no llega así tampoco al alumno. Entonces el alumno tiene como fragmentos, esto lo hago para fulano, esto lo hago para sultano y esto lo hago para mengano. Y fundamentalmente, y como síntesis de por qué esta vinculación que plantea en la experiencia, es que las asignaturas de las ciencias sociales, en todos lados, pasa también en las otras dos carreras donde doy, son materias de segunda. Entendemos que lo proyectual es el eje, pero brinda sustancia lo conceptual. Entonces, ¿de qué manera tienen que proveer elementos? Porque si no, ¿para qué están en las currículas, ¿no? Entonces, eso es clave y creo que es una discusión que nos estamos viendo.